Capítulo 13. Marcha atrás en el primer milenio. Edesa, hoy Urfa o Rogais, capital del reino de Osroene, vasallo del imperio de los partos, había sido edificada en el histórico camino que unía Anatolia con Persia, a través del valle del Arán, en la calzada imperial persa. Esta descripción, tan lejana que parece el inicio de una leyenda, pertenece, en cambio, a un pueblo de origen árabo-siríaco, cuyos soberanos, de la dinastía nabatea, reinaron hace 1950 años. En 1878, en Leningrado, entonces San Petersburgo, se descubrió un manuscrito siríaco del siglo VI, con el texto preciosamente conservado en su integridad, sin mutilaciones. Aquel texto aseguraba explícitamente que era una copia fiel de un original bastante más antiguo, que se encontraba en los destruidos archivos reales de Edesa. Contaba acontecimientos de la antigua ciudad y tenía que darnos, consiguientemente, informaciones preciosas. Este documento es conocido como Doctrina de Adai. Según su relato, el rey Abgarukam, 9 a 46 después de Cristo, supo que en Jerusalén había aparecido un profeta y que en todo el país se hablaba de sucesos extraordinarios. Se decía que los judíos poderosos y el gobierno romano no querían a aquel profeta. Así que Abgar le invitó a su ciudad, pequeña, pero en la que se podía vivir pacíficamente. Mas cuando su embajador llegó a Jerusalén, el profeta le respondió que no podía salir. Según otra versión, ya había sido crucificado. El embajador regresó a Edesa, en el altiplano de Arán, llevando consigo la efigie del profeta, milagrosamente estampada sobre un lienzo de lino. Jamás se supo quién fue el hombre que entró en Edesa con tan extraño objeto. Después de haberse bautizado, cambió su nombre hebraico de Labeo por el de Tadeo, pero se ha encontrado, en antiguos textos, que difundió el Evangelio en el reino de Osroene de una manera peculiar, elaborada por él mismo, y llamada Diatesaron, concordancia de los Evangelios. El autor del Diatesaron es Tasiano el Sirio, quien, según el relato de Epifanio, regresó a su tierra de origen, justamente Edesa, en torno al año 170. Ha parecido, pues, razonable identificar a Adai con Tasiano, lo que nos confirmaría una fecha ciertamente muy remota para este relato, del que lo que más hay que valorar es su núcleo central, limpio de interpolaciones más o menos legendarias. Los viejos cronicones de la ciudad refieren que en el año 201 existía en la zona que desciende hacia la llanura, y ya desde muchas décadas antes, una iglesia cristiana, porque el pueblo de Edesa, con su rey, había abrazado la nueva doctrina proveniente de Jerusalén, y Osroene fue el primer estado del mundo que se convirtió oficialmente en cristiano, en el 170 después de Cristo. Los restos de aquella legendaria basílica han sido encontrados. El descubrimiento arqueológico, como sucede a menudo, ha confirmado los antiguos escritos. La basílica fue edificada en tiempos del emperador Adriano. Así, pues, se trataría del más antiguo centro de culto cristiano libre y oficialmente erigido en el mundo. Pero, en noviembre del año 201, el río Daisan, colmado por las aguas que bajaban de los montes, se salió de madre, sumergió el ancho y fértil valle del Arán, y destruyó los vestigios de una época, que hubiera podido decirnos muchas cosas. Bajo el agua y fango, quedó también sumergida la basílica, durante 1750 años. En aquella ciudad, que como hoy nos lo confirma la basílica descubierta, era un centro libre de la nueva religión, el extraño objeto que todos llamaban ya la impronta edesena, se vio pronto rodeado de una fama misteriosa, de la que todavía nos quedan rastros extraños y fantásticos. En el siglo IV, Constantino,
a liberalizar el culto cristiano en todo el imperio y sacar a la luz, en Jerusalén y en cualquier otro lugar posible, los vestigios del tiempo de Cristo, impulsó un flujo de peregrinos, enorme para aquellos tiempos de comunicaciones difíciles y a menudo caóticas, desde la Europa occidental hacia el Próximo Oriente. Los diarios de aquellos viajes, como el itinerario de Bordeaux a Jerusalén, escrito ya en el año 333, constituyen una recopilación de noticias preciosas, más allá de lo inevitablemente fantástico. En el 388, una mujer de Occidente llamada Eteria llegó a Edesa, y fue llevada a ver la puerta de la ciudad por la que había entrado, con su singularísimo lienzo de lino, el enviado del rey, que había creído antes que nadie haber visto el rostro del profeta. Todavía hoy se puede ver en el monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí, un icono que ilustra la historia edesenia. El rey Abgar despliega sobre sus rodillas el famoso lienzo, que es amplio, largo y lleva en el centro la impronta del rostro. Este icono nos ofrece múltiples sugerencias sobre el clima que rodeaba en aquellos siglos la imagen de la sábana. Efectivamente, el pintor, aun respetando las dimensiones del lienzo funerario, reproduce solamente el rostro. Hijo de su tiempo y de su cultura, había considerado imposible representar el cuerpo por entero. La impronta de la sábana se había formado en Palestina, es decir, en el país donde la ortodoxia religiosa prohibía con el mayor de los rigores la representación de seres humanos. La leyenda de la imagen no pintada cumplió, pues, dos funciones fundamentales en relación con la cultura de la época. Nadie era culpable de haber retratado una figura humana. Al mismo tiempo, el personaje misterioso no era una huella sobre un lienzo funerario, objeto de impureza legal todavía más grave que la de un retrato, sino algo que se había formado, nadie sabía cómo. Por consiguiente, estaba fuera y por encima de todas las leyes. En esta clave hay que leer la leyenda de Abgar, para entenderla en su evidente meollo histórico. Sería un error buscar, en aquellos siglos, noticias de la sábana, que, en cuanto sábana mortuoria, resultaba intolerable, repugnante y religiosamente impura para la cultura hebraica, y desconcertante y casi desacralizadora, en su miseria física, para la cultura bizantina. De hecho, se trataba de mostrarla solo reservadamente y con extremada cautela. En las Acta Taddei, que fueron escritas en torno al 550, pero elaboradas partiendo de textos mucho más antiguos, la impronta milagrosa se veía sobre un lino plegado en cuatro. Parece claro que en aquel tiempo ya el lienzo había sido doblado de aquella manera, como luego se conservó en Constantinopla durante tanto tiempo. Solo en raras ocasiones era desplegado, porque la operación venía a ser poco menos que prohibida, por una especie de respetuosa vergüenza, hasta el punto de que, en el curso de una o dos generaciones, la memoria de la impronta secreta se iba haciendo, poco a poco, cada vez más confusa y legendaria. Sobre la puerta de la ciudad, cuyo umbral había pisado Eteria, se conservó la imagen edesena, sin más encerrada en el muro, durante un largo periodo de tiempo. Y había sido escondida tan bien, que se perdió hasta la memoria del sitio. Fue encontrada en el año 544, durante el asedio de Cosroe a la ciudad, y llevada en procesión por los pasadizos de la muralla. Cuando las tropas persas hubieron de replegarse, rechazadas, y la ciudad se vio salvada del asedio, la celebridad de la impronta se extendió por las tierras y reinos vecinos. Evagrio escribió en aquellos años su historia eclesiástica, la llamada Teoteutoseicona, imagen hecha por Dios. La tela de lino marcada por el contacto con aquel cuerpo, recorre la memoria histórica de los primeros siglos. Viene citada en las oraciones religiosas y en las epístolas, en los rituales, como un recuerdo hecho de fragmentos,
pero concorde e insistente siempre, que sobrevive a los más violentos días y conturbaciones del Mediterráneo oriental. Las características de la sábana, tejida sencillamente de lino, sugirieron nada menos que prescripciones litúrgicas. Dice Remigio de Auxerre, el mantel del altar no debe ser de otra fibra que de lino, puesto que José compró un lienzo inmaculado de lino, en el que envolvió el cuerpo. Dice Rábano Mauro de Maguncia, el lino que se coloca sobre el altar significa aquel lienzo con el que fue envuelto el cuerpo, y debe ser de puro lino, no de seda o de púrpura, ni de colores. Dice Beda, en el siglo VIII, que sea un tejido de lino, producido por la tierra, igual al lienzo en que el cuerpo fue sepultado. Habían escrito casi las mismas palabras Juan, patriarca de Constantinopla, en el siglo VI, y Germán, obispo de París. Que sea de puro lino, como él fue envuelto en linos puros en el sepulcro. Severo, arzobispo de Antioquía, en el siglo VI, y mucho antes, en el siglo III, Giovenco y el texto de liturgia copta, de Gregorio Nacianceno, recuerdan que la sábana funeraria comprada por José de Arimatea era de lino testa. Así, a lo largo de más de 1000 años, un testimonio constante confirma que aquel célebre tejido sepulcral era un suave y sencillo lino blanco, sin bordados ni colores, exactamente igual al lino, que desde hace tantos siglos se guarda en Turín. La memoria de los testigos, en algunos histórica, en otros visual, recuerda que aquel lino sepulcral tenía dimensiones insólitamente grandes. Se había transmitido de generación en generación, y todos sabían de él. Así, hablan de él Jorge, metropolita de Nicomedia, y Juan Damasceno, en el siglo VII. Se conocía también, y lo explicaba, evidentemente, la impronta dejada por el cuerpo, el modo en que el lienzo de lino había sido utilizado, la tela se había extendido en el sepulcro, para que el cuerpo estuviera recogido en ella, dice Sofronio, arzobispo de Jerusalén en torno al año 600, y refiere de este modo un particular detalle, que coincide netamente con la disposición funeraria, que la sábana sugiere a quien la estudie. Isidoro, abad de Pelusium, en el delta del Nilo, nos transmite una descripción análoga en torno al año 400, y 100 años antes, Cirilo de Jerusalén, en sus homilías mistagógicas, habla del lienzo como de un objeto existente en su tiempo, testimonio concreto de aquellos acontecimientos. La riqueza del lino y su disposición sugerían que aquella sepultura se había realizado con diligencia y piedad, con doliente afecto. Efrén Ciro dice que Nicodemo, terminado el sepelio, se fue de allí como hombre que hubiese sepultado a su padre. Un antiquísimo texto de la liturgia de la Iglesia copta de Egipto sugiere que en las sepulturas cristianas se ponga una tela de lino debajo del cuerpo, y que se doble por encima hasta cubrirlo, entre aromas, a imitación de lo que se sabía de la disposición sepulcral realizada por Nicodemo y José de Arimatea. Y coincidiendo así cumplidamente con la disposición del cuerpo cuyas huellas indelebles lleva la sábana de Turín. Sobre quien pudo haber conservado, en los primerísimos años, el lienzo, hay dos testimonios concordes. El primero es de Nina, la santa que llevó el cristianismo a Georgia, en torno al año 300. Ella preguntó a su maestro Niaforis, dónde se conservaba la sábana. Niaforis le respondió que no tenía noticias de ello, pero recordó que, según una tradición muy antigua, proveniente de la iglesia naciente, la había recogido inicialmente el apóstol Pedro. El apócrifo Evangelio según los Hebreos, que se hizo célebre durante los siglos primeros en los ambientes judeo-palestinos, puesto que está constituido por testimonios, obviamente cercanísimos al desarrollo mismo de los hechos, dice que el lienzo fue confiado al apóstol Pedro.
Otro tanto ocurre con las apócrifas pero muy antiguas memorias de Nicodemo, que, en el texto de la primera versión griega, dicen: lo he colocado en mi sepulcro nuevo, después de haberlo envuelto en un lienzo de lino. Al conjuro de estos relatos, nacidos en la infancia misma de una civilización nueva, hemos sido llevados, retrocediendo por el túnel del tiempo, hasta el umbral mismo de aquella gruta excavada en roca viva, en la que, según lo que se ha escrito, el suave y amarillento lino de la sábana permaneció extendido durante 2 noches y un día.